estamos ya en el último día del año, jueves 31 de diciembre. El 2020 ha dicho adiós ya a este día y estamos agradecidos con Dios porque a pesar de los problemas que hemos enfrentado durante este 2020, podemos decir al llegar a este día, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo sé que muchos de los que están escuchando Radio Adventista en este momento, o que están viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube, pasaron momentos realmente difíciles. También en su servidor pasó momentos difíciles. Pero yo sé que hay algunos que incluso perdieron seres queridos durante esta pandemia. La pandemia no ha terminado, todavía está hablándose ya de rebrotes y todos esos temas. Sin embargo, recuerde que Dios tiene el control. Vamos a seguir hablando de eso durante todo este trimestre porque uno de los temas centrales del libro de Isaías, que es el tema de estudio de todos estos 3 meses, es que Dios sigue al control de todo, siempre. Dios dirige todo, incluso cuando las cosas se ven mal, podemos confiar que Dios va a guiar las cosas a fin de que nosotros podamos tener un futuro con esperanza. Ahora bien, claro, estoy tomando una idea del libro de Jeremías con eso que acabo de decir, pero ahora bien, en el libro de Isaías, Dios nos presenta un mensaje de amor a usted y a mí. Y hoy, este día jueves, Dios tiene un mensaje que decirnos. Y el texto, o el tema mejor dicho para hoy, es el fatídico canto de amor. ¿De qué se trata esto? Vaya a Isaías capítulo 5 y luego de la oración vamos a estudiar algunos pasajes de ese capítulo. Isaías capítulo 5. Pero antes vamos a orar. Nuestro bondadoso Dios, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hemos llegado ya al final del 2020, este día 31 de diciembre. Pero mi Dios, gracias porque tú no nos has abandonado. Hoy ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para nosotros en la lección de este día y que esto nos ayude para recobrar fuerzas y ánimos para el nuevo año que tú pones en nuestras manos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Isaías capítulo 5, dijimos, ese es el texto que vamos a estudiar en esta ocasión. Y en Isaías capítulo 5, los versos del 1 al 7, dice Dios lo siguiente. Y voy a leer todos estos pasajes porque es un cántico maravilloso. A propósito, el libro de Isaías contiene prosa y contiene poesía. Es uno de los libros más bellamente escritos de la Biblia. Eso es una cuestión literaria que estoy mencionando, pero definitivamente ayuda mucho para la forma en que Dios quiere transmitir el mensaje por medio del profeta Isaías. Esto nos habla de un profeta que era muy versado, es decir, muy culto, y por eso él puede escribir tan bien prosa como poesía. Y en este caso nos presenta un canto, un poema, y dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán los cardos y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Qué tremendo mensaje hay en estos pasajes. Ahora, si usted nota en estos pasajes, ¿qué es lo que está queriendo decir Dios? ¿Qué es lo que está diciéndonos nuestro Dios? Primero a los judíos en ese tiempo y después a nosotros en el siglo XXI. Bueno, Isaías usa un símil, usa una parábola, se puede decir en este cántico, y compara al pueblo de Israel con una viña.
Una viña a la que Dios la ha protegido, la ha cuidado, la ha protegido para que dé uvas buenas. Luego Isaías explicará que las uvas buenas son juicio y son justicia. Eso es lo que Dios desea. Es decir, un tema que ya mencionamos al principio. Un tema del que Dios nos invita a hacer una verdadera religión. Al principio de la semana, en los primeros días, hablábamos ya de que la verdadera religión tiene que ver con servir a los demás, con que los demás puedan ser protegidos por aquellos que decimos que adoramos y servimos a Dios. Ahora bien, al presentar el ejemplo de la viña, yo creo que Isaías lo que quería era tratar de presentar una lección objetiva, a fin de que Israel, el pueblo de Judá, de Jerusalén, los judíos, pudieran ver todos los detalles de lo que estaba sucediendo con esa viña y luego pudieran extrapolar la lección a sus vidas. Por eso es que en el verso 4 se hace una pregunta que es una pregunta reveladora. Pero antes de llegar a la pregunta, solo noten, Dios describe todo lo que está haciendo por su viña, pero también describe el resultado de lo que ha sucedido con su viña. Dios espera uvas buenas, ya explicamos eso, pero lo que da como resultado el pueblo de Israel es uvas silvestres. Bueno, en el lenguaje original, según el autor de la lección de escuela sabática, lo que diría ahí son cosas apestosas. Uvas silvestres también se podría traducir como cosas apestosas. Es decir, en lugar de dar ese fruto delicioso que es la uva, da una cosa apestosa que es incomible, que ni siquiera se puede tener cerca porque apesta. Y esas son las obras del pueblo de Israel lejos de Dios. Eso es todo su ritualismo, eso es toda su religión, pero su religión basada simplemente en el formalismo. ¿Notan cómo están encadenados todos estos temas? Dios desea que el pueblo de Israel dé buenos frutos. Pero ¿por qué el pueblo de Israel no da buenos frutos? El capítulo 1 ya ha respondido a esa pregunta. El capítulo 1 dice que no da buenos frutos porque se ha alejado de Dios. El pueblo de Israel vive lejos de Dios y por lo tanto no puede vivir la vida que Dios quiere porque no tiene el poder para hacerlo. Es una podrida llaga. De ahí las cosas apestosas. Ahora es como que si está apestando a pus allí. Qué tremendo, ¿no? La imagen es bastante grotesca, si se puede decir así. Pero tiene una función: ayudar al pueblo de Israel a comprender su verdadera situación. Por eso la pregunta del verso 4 es relevante. La pregunta es una pregunta que se nos hace a nosotros ahora. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? ¿Qué está queriendo decir Dios? ¿Podría haber hecho algo más? La Biblia dice que hizo todo lo que debía para cuidar de su viña. La Biblia dice que hizo todo lo que podía hacer y más de lo que se imaginaba el pueblo de Israel con tal de que dieran buenos frutos. ¿Sabe qué nos recuerda esto? Juan 3:16. ¿Qué dice ese pasaje? Dice que Cristo Jesús vino a este mundo porque Dios nos amaba tanto que entregó a su Hijo para que Él diera su vida por nosotros. Cuando miramos la cruz del Calvario, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué más podría hacer Dios para amarnos? ¿Qué más podría hacer Dios para convencernos de que anhela que nosotros vivamos con Él? ¿Qué más podría hacer Dios para convencernos de que Él no va a renunciar a nosotros? Sin embargo, ¿recuerda la lección que estudiamos el día de ayer? La decisión es nuestra. Por eso, también Juan 3:16 dice que el que cree recibirá la vida eterna. También podemos decidir no creer. Pero hoy Dios quiere que nosotros creamos. Hoy Dios nos invita para poder tomar la decisión de entregarle nuestra vida. Es un cántico fatídico de amor el que se presenta en Isaías 5, porque lamentablemente el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad. Dios nos está hablando. A ti que me estás escuchando o que estás viendo esta transmisión, y a mí que estamos compartiendo este mensaje, nos dice: por favor, vuélvanse a mí. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a volvernos a Él. Padre Santo y bueno, la pregunta que tú haces
En Isaías capítulo 5, verso 4, ¿cuánto más podrías hacer tú? Tiene una respuesta. Tú ya lo has hecho todo. Tú has hecho todo por salvarnos. Tú has hecho todo por redimirnos, porque nuestra vida sea diferente. Por eso en este momento venimos ante tu presencia y pongo en tus manos a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que está viendo esta transmisión también, para que tú toques sus vidas y toques nuestras vidas y nos ayudes a entregar nuestro corazón por completo a ti, para que así recibamos el bien que quieres hacernos. En tus manos de amor ponemos nuestros corazones, para que tú los limpies, para que tú los purifiques, pues solamente en ti encontramos seguridad. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.